Muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto saludarles nuevamente en esta tercera sesión de este importante curso en el nuevo sistema de justicia laboral. Es un gusto saludarles. Recordamos que esta transmisión tiene origen en la sede del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Oaxaca y convocan este importante curso el Tribunal de Justicia Administrativa a través de su coordinación de capacitación y la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. Es un gusto saludarles el día de hoy, una ponencia muy importante. El día de hoy tendremos el tema los principios rectores del nuevo derecho del trabajo bajo la ponencia del maestro Antonio Ordóñez Serna. Para efectos de esta importante conferencia, por favor, solicito a nuestros invitados y a nuestro ponente encender sus cámaras en este momento, por favor. Pues muy buena tarde, saludamos con mucho afecto al maestro Antonio Ordóñez Serna, juez de distrito en materia laboral en la actualidad, quien impartirá esta importante ponencia. Asimismo, saludo con mucho afecto a nuestro magistrado presidente, al maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y desde luego saludamos también con mucho gusto a la magistrada Ana María Cruz, quien de igual manera es integrante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en nuestro estado de Oaxaca. Y desde luego también saludamos con mucho gusto al magistrado Raúl Palomares Palomino, que también se encuentra presente con nosotros en esta importantísima videoconferencia. Sean todos ustedes bienvenidos, maestro Antonio Ordóñez Serna, el agradecimiento institucional de las áreas convocantes por su excelente disposición para participar con nosotros en este importante curso. Comentarle que este curso está siendo bastante exitoso a partir de su inicio y pensamos que así vamos a terminarlo, y ellos es posible gracias a la excelente disposición de todos ustedes que son las y los ponentes, que finalmente resultan ser el corazón de este importante curso. Entonces, muchísimas gracias por su excelente disposición y su compromiso con la actividad académica y jurisdiccional en nuestro país. Muchas gracias por eso. Ahora, por favor, voy a ceder el uso de la palabra al magistrado Manuel Alcántara, pero previamente a ello también saludo con mucho gusto al magistrado Pedro Zamora Martínez, que se encuentra también aquí con nosotros, y ahora cedo, por favor, el uso de la palabra al magistrado presidente Manuel Velasco Alcántara para el saludo respectivo. Adelante, por favor, señor magistrado. Muchas gracias a todos los compañeros integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, la magistrada, los magistrados. Le agradezco, como siempre, su puntual atención. Desde luego, saludo con mucho afecto a los amigos de Viernes de Jurisprudencia, al maestro Alexander, y la verdad, con mucho respeto y aprecio, el maestro Antonio Ordóñez Serna. Es un privilegio para todos nosotros que nos acompañe. No quiero extenderme. Ponente, la tarde es de usted. Le agradezco como siempre su apoyo, su comprensión, y le cedo el uso de la palabra. Adelante, maestro Alexander. Muchísimas gracias, señor magistrado presidente. Saludo también con mucho afecto al maestro Darinel Blas García, administrador de la página Viernes de Jurisprudencia y también parte importantísima en el desarrollo de este importante curso. Si quisiera enviar un saludo, amigo Darinel, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Saludo con gusto a los magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Y bueno, en esta ocasión con especial mención al maestro Antonio Ordóñez Serna, quien en esta ocasión pues va a ser nuestro ponente en esta tercera sesión del curso especializado en materia, en el nuevo sistema de justicia laboral. Agradecerle, maestro Antonio, que esté en esta ocasión con nosotros, agradecerle y expresarle a nombre de todos los participantes y de los convocantes a este curso, pues que nos sentimos muy contentos de que usted esté con nosotros en este curso, y sobre todo pues que tenga esa sencillez y amabilidad para compartir sus conocimientos con la comunidad jurídica. Quedamos muy agradecidos, maestro, y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Darinel. Ahora daremos lugar a esta importantísima ponencia el día de hoy titulada Los principios rectores del nuevo derecho del trabajo
bajo la ponencia del actual juez de distrito en materia laboral, el maestro Antonio Ordóñez Serna. Previamente a cederle el uso de la palabra al maestro para su importante ponencia, voy a compartir con todo nuestro auditorio una brevísima síntesis curricular respecto de lo que implica la amplia trayectoria profesional de nuestro ponente el día de hoy. Tiene experiencia académica, ha sido y tiene estudios también académicos de mucha relevancia. Tiene una maestría en amparo cursada en la Universidad de Durango, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde cursó licenciatura en Derecho. Asimismo, cuenta con diversos diplomados y cursos en materias como amparo, derechos humanos, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derecho ambiental, derecho laboral y sus reformas constitucionales, bioética para juzgadores, perspectiva de género y derecho, reformas fiscales, derecho internacional humanitario, acceso a la justicia para personas con discapacidad, entre otros. Actualmente es alumno de doctorado en Derecho Constitucional, Penal Acusatorio y Amparo y de maestría en Derecho Procesal Constitucional. Como experiencia profesional, ha laborado en el Poder Judicial de la Federación por más de 14 años, donde se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario particular de juez de distrito, secretario de juzgado y secretario de tribunal. Todo ello en órganos mixtos y semi-especializados en materia civil y de trabajo, así como penal y administrativa. Actualmente es juez de distrito, especializado en materia laboral, integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo. Como experiencia docente, ha sido maestro en la Universidad Tec Milenio, titular de las materias de Derecho Empresarial y Derecho Aduanero, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, titular de la materia de Derecho Constitucional 2, además en la Universidad de Durango, titular de las materias de litigación en amparo y litigación en derecho fiscal. También es profesor y tutor en la Escuela Judicial, Instituto de la Judicatura Federal, Extensiones Chihuahua y Ciudad Juárez, donde ha impartido las materias de métodos para la solución de problemas jurídicos y redacción judicial en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, estudios de especialidad, así como titular del Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal. Participa constantemente como disertante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las Casas de la Cultura Jurídica en la impartición de módulos de diversos diplomados en materia de amparo y derechos humanos, al igual que entre otros eventos como la Escuela de la Justicia, llevados a cabo en escuelas a nivel preparatorio. Ha participado como expositor entre otros eventos o en otros eventos académicos con la Universidad Tecmilenio y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vuelvo a reiterar, actualmente es juez de distrito especializado en materia laboral, integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo. Maestro, un gusto tenerle aquí con nosotros y por favor le cedo el uso de la palabra para su ponencia. La palabra es suya, maestro. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por tan amable presentación y es un gusto saludarlos y conocerlos a ustedes integrantes del tribunal y titulares y así como a todo el público que está haciéndonos el favor de compartirnos su tiempo a través de la plataforma Facebook Live, interconectados por este medio. Voy a permitirme compartir unas breves diapositivas para comenzar mi presentación. Bien, como ya se adelantó previamente, les agradezco nuevamente el favor de su invitación, el favor de su atención para todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares, abogados, estudiantes, postulantes, servidores públicos y todo aquel más foro que esté esta noche aquí con nosotros. Para mí es un gran honor participar en este tipo de eventos. No puedo explicar con las palabras correctas o concretas la pasión que me es para mí participar siempre en cualquier tipo de evento académico y hoy desde luego que no es la excepción. Este nuevo tipo de esquema de las plataformas digitales nos ha llevado a la necesidad no solamente de aprender, sino también de evaluar nuestros conocimientos, de reaprender,
seguir estudiando, y es por ello que el día de hoy me encuentro aquí con ustedes como expositor, pero más que nada también quiero hacerles un énfasis brevemente en la forma en la que desarrollo y llevo a cabo mis exposiciones. Quiero hacer hincapié en que me gusta a mí hacer más que nada un tipo de plática sobre el tema correspondiente que se me dio la oportunidad de elegir, en este caso, los principios rectores del nuevo derecho del trabajo. Agradezco mucho y estaré al tanto de las preguntas que al final puedan hacer a través de la plataforma correspondiente. Y pues, desde luego, mi estilo de proceder con este tipo de eventos es más que nada casi una charla entre amigos sobre las cuestiones de derecho, en el caso para poder compartir ciertos puntos de vista, teniendo en cuenta desde luego que la investidura del juzgador hoy no está presente. Tengo esa calidad, esa responsabilidad, ese puesto, ese nombramiento. Sin embargo, el día de hoy estoy acompañándolos aquí como el maestro Antonio Ordóñez Serna, que está compartiendo su punto de vista con ustedes y que espera también escuchar el punto de vista de todos ustedes con amabilidad, con respeto y desde luego sugiriéndoles, invitándoles desde toda la confianza que puedan tener en que participemos de una forma de modo tal que a mí yo no les puedo responder, pues vaya lo que voy, cuestiones que vayan a involucrar algún criterio jurisdiccional, quiero dejarlo en claro, nada más como respeto que se merecen a todo el foro que nos está escuchando y viendo el día de hoy. Y pues bueno, comenzamos con el tema propiamente del día de hoy que nos trae aquí. Como dice ahí el título, son los principios rectores del nuevo derecho del trabajo. Ahora, me gustaría aquí hacer el énfasis en que nos estamos refiriendo a 4 ejes. Yo lo voy a tratar de esta manera. Este es el tratamiento que le voy a dar a mi exposición. Lo voy a dimensionar en los 4 ejes principales, en mi forma de ver las cosas, en la forma en la que yo lo estudio, que lo comprendo, esta cuestión del derecho y este punto en concreto relativo a los principios, y yo los divido de la siguiente forma. En los principios personales, los sustantivos, los procesales y los de construcción de las sentencias. Divididos de esta forma, pues cada bloque, cada paquete tiene alguna serie de principios que el día de hoy me gustaría platicar, pues lo voy a hacer, platicar con todos ustedes sobre cada uno de estos principios y exponer no solamente a qué se refiere la ley, la constitución o algunos tratados sobre qué implican estos principios al respecto, sino más bien, como les adelantaba, hacer una plática con respecto a ellos en la práctica, ponerlo sobre la mesa, cómo podemos tener en cuenta estos principios, cómo podemos darles la materialización en los procedimientos, en el litigio, etcétera. Y todo esto desde un punto de vista, insisto, muy, muy a título personal, no como juzgador. Esa figura el día de hoy no está aquí presente y pues por eso que me permito hacer los comentarios que en el ámbito académico se puedan hacer al respecto sin involucrar un criterio jurídico como juzgador. Les agradezco entonces que bajo esa óptica nos conozcamos como lo haré yo en la presentación. Bien, entonces yo comenzaría antes de iniciar el primer bloque de los principios, haciéndome la pregunta siguiente: ¿qué son los principios? Así nada más, sin enfocarlos en la materia del derecho laboral. Si lo buscáramos en algún diccionario o bien en algún otro método de búsqueda, yo creo que una primera respuesta sería el punto de partida de algo, el inicio, el comienzo de alguna cosa. Desde luego que esa es una respuesta acertada, pero no para el contexto del que estamos hablando. Y el contexto del que estamos hablando, pues un principio, una forma muy, muy concreta de definirlo. Se trata de un conjunto de normas o de reglas que tienden a guiar o a conducir determinada forma de actuar, de ver las cosas, de explicarlas, de decirlas, de vivirlas incluso. Y en este caso son de dirigir un procedimiento o un derecho. En este caso, el derecho laboral y el procedimiento laboral, desde luego. También a los funcionarios, las personas, la parte humana que está detrás de todo esto como operadores jurídicos, que serían en todo caso los principios personales. Y finalmente, lo que vamos a reflejar sobre la persona que está detrás de esto, llámese juez o jueza, llámese secretario o secretaria, tiene que atender al derecho en sí mismo, en este caso al derecho laboral,
después llevar un proceso y finalmente emitir una resolución, sea sentencia o sea un acuerdo. Finalmente, por eso se aplica a estas dos personas. A manera también de introducción, quiero hacerles un énfasis. Estoy seguro y doy por hecho de que tengo en este día el honor de que se encuentren grandes expertos en la materia laboral y también estudiantes. Se vale que a veces temas tan básicos como los principios, en este caso del derecho laboral, pues a veces no podamos tenerlos tan claros en algún momento, y es precisamente la intención de la plática del día de hoy, para tenerlos en cuenta y también conocer precisamente las razones por las cuales hay que atenderlos desde una nueva óptica, una nueva perspectiva, ahora con la nueva reforma en materia laboral en la Constitución el 24 de febrero de 2017 y en la propia ley el 1 de mayo de 2019. Solamente podemos entrar al contenido de los principios del derecho laboral, del nuevo derecho laboral, partiendo de estas dos premisas, que tenemos una reforma constitucional y otra legal que, a partir de los momentos que he señalado, rigen el nuevo derecho del trabajo. Entonces, es así que me gustaría compartirles antes de entrar de lleno también. A veces pensamos y he escuchado de primera mano que el derecho laboral solamente cambió de las juntas hacia los tribunales. Y es válida, todas las opiniones desde luego que son válidas. He escuchado que la reforma a la ley se hizo prácticamente de quitarle la palabra junta para ponerle la palabra tribunal, para quitarle presidente por juez, entre otras cuestiones, y que prácticamente es lo mismo, que también el procedimiento ya era oral, que no es ninguna novedad esta cuestión de la oralidad y que por ende ya sabemos perfectamente cómo se maneja el sistema de audiencias y la fase escrita correspondiente. Bueno, esas precisamente quiero poner esas cartas sobre la mesa para, en esta breve plática que vamos a tener el día de hoy, pues reflexionar un poco si verdaderamente compartimos este tipo de posturas o podemos estar en un punto medio en el de que no cambió del todo, sino que tiene algunas aristas que hicieron una variación, o bien que hubo un cambio sustancial que hace propiamente llamarle nuevo derecho del trabajo, aunque no haya sido un cambio de ley, sino una reforma a la misma. Pero bueno, son conclusiones personales a las que cada uno de nosotros vamos a poder arribar al concluir no solamente esta clase, sino todo el curso que amablemente se ha organizado y preparado por parte de los administradores de esta página de Facebook. Es así pues que entonces comenzamos hablando con los principios personales. Los principios personales, antes que todo, tenemos que tener en cuenta que se rigen no nada más a la figura del juez o de la jueza, no nada más al juzgador, sino también a aquellos operadores jurídicos que son funcionarios públicos, como son los secretarios y las secretarias. En nuestro actuar, vaya, en nuestro organigrama, en nuestra plantilla del personal y conforme a la ley, se les denomina secretarios y secretarias instructores. ¿Por qué? Porque está a cargo de ellos propiamente la etapa que tradicionalmente se le conoce a los juicios y los procedimientos como la instrucción. En el caso concreto de la materia laboral es la fase escrita del procedimiento, del juicio, del procedimiento, la que se le va a encargar a los secretarios o secretarias instructores para que la lleven a cabo. ¿Y cómo la van a llevar a cabo? De forma autónoma. Esto es, como ya muchos de ustedes lo saben seguramente, estoy seguro de ello, es que ya no van a estar asistidos por un juez para tomar sus propias determinaciones, sino que ellos tendrán la facultad plena, conforme al artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, para emitir cierto tipo de determinaciones que están ahí expresamente enunciadas desde la presentación de la demanda y hasta antes de la audiencia preliminar, como son admitir o prevenir la demanda, tener por ofrecidas pruebas, dictar providencias cautelares, entre otras que están ahí expresamente enunciadas, pero no son limitativas, precisamente son enunciativas, en tanto que el propio artículo señala que también podrán tomar decisiones en el sentido de las demás que le pueda ordenar el juez, en este caso el tribunal, integrado por jueces o juezas de distrito. Bien, entonces es así que podemos concluir y tener en cuenta sobre este aspecto en concreto, que los principios personales ahora van a regir a la figura, al humano que se encuentra detrás de esto,
no solamente al juez, sino también a los secretarios que intervienen, puesto que van a tomar decisiones solos. Así pues, partiendo de esto, ya rompemos un primer esquema tradicional que solamente decía que los principios personales eran a la figura del juzgador, porque era quien iba a tener en sus manos la decisión, para en este caso dárselo también a cualquier otro funcionario, en este caso los secretarios, quienes también van a tomar decisiones. Estos principios, como pueden ver en la presentación, son los de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. En el caso, como les decía, a mí no es mi estilo leerles la ley o la jurisprudencia o los tratados para decir el principio de legalidad o este o el otro es aquello, sino que me gusta más platicar un poco al respecto, hipotetizar algún asunto o algún concepto en particular y así poder platicar de ello. Por ejemplo, comenzando con el primero, la legalidad. La legalidad, la respuesta más, si preguntáramos el día de hoy en un foro de universidad o de preparatoria, ¿qué es la legalidad como principio rector del derecho? Pues una respuesta muy corta, sencilla, pero de cualquier forma acertada, que es lo importante, es no actuar al margen de la ley, sino dentro de la ley. Esa sería la cuestión de la legalidad, tanto para secretarios o secretarias como para jueces y jueces. Sin embargo, pues no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Sería una respuesta muy, muy básica. En realidad, la legalidad tendremos que entenderla como el actuar en forma correcta conforme a todo el sistema normativo que pueda regir el derecho del trabajo. En este caso, la ley, la constitución, normatividad interna, normas generales de cualquier tipo, tratados internacionales, etcétera. Y desde luego ello, la forma en la que más, a mi juicio, a mi punto personal de entenderlo es, por ejemplo, la legalidad. Todos podemos decir el artículo 16 de la Constitución es el principio de legalidad por antonomasia, que quiere decir que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, señalado por escrito, entre otros requisitos, ¿no?, que vienen ahí y que en sí, como un todo, constituyen el principio de legalidad. Sin embargo, sabemos que también la legalidad implica obedecer el proceso en todas y cada una de sus etapas, a que se refiere el artículo 14 de la Constitución y que desde luego aplica el derecho laboral. Implica también expedir la justicia, que la justicia sea expedita, que sea gratuita y vaya, con eso también estamos actuando dentro de la ley y por ende el principio de legalidad no lo podemos limitar a un solo artículo constitucional, como sería el artículo 16, sino interpretarlo como un todo para poder entender así lo que es el principio propio de la legalidad. La legalidad entonces implicaría que, por ejemplo, cualquier secretario titular pues, obedezca los principios propios del actuar judicial, puesto que si no lo hiciera, entonces ya no estaría observando el principio de legalidad. Si tratara a alguna de las partes con diferencia, entonces no estarías actuando conforme a la ley. Si recibiera unas dádivas de alguna de las partes, tampoco estaría actuando conforme a la ley. Y eso no nos dice expresamente el artículo 16. Lo podemos advertir de una interpretación que nos lleve a la ley secundaria, pero no nos lo dice expresamente. Entonces, pues eso es el punto al que voy, de que todos ahora tenemos que respetar, todos los que tomemos una decisión jurisdiccional, tenemos que estar apegados a la norma jurídica, desde el mero instrumento normativo, que en mi caso particular pudiera ser cualquier instrumento normativo del Consejo de la Judicatura Federal, a la ley, la Constitución o el Tratado Internacional, o bien cualquier resolución de la Corte Interamericana que pueda a mí darme un criterio de carácter obligatorio como jurisprudencia, como parámetro de control de regularidad constitucional, para así adecuarme a actuar conforme a la legalidad a la que se refiere este principio. Y en este caso quiero concluir, no nada más se trata de mí como juzgador, en este caso, o de la figura del juzgador, por decir impersonalmente, sino también, como les adelantaba, del secretario instructor, puesto que todos ellos en su día a día van a emitir determinaciones, como lo es admitir o prevenir una demanda, solos. Si lo están haciendo solos, desde luego que tienen que atender cualquiera de todos estos principios. Entonces nos vamos al siguiente, que es la imparcialidad. La imparcialidad, pues desde luego es no la posición en la que se encuentra el juzgador de resistirse a cualquier influencia externa que pueda provenir de las partes, externa al derecho, que pueda provenir de las partes,
en los procesos de los cuales tiene conocimiento y que pueda afectar, por ende, la resolución del asunto. Desde luego que este también es una cualidad del juzgador, es una cualidad por regla general, tradicional del juzgador, y que ahora se la vamos a transferir incluso a los secretarios. Tan es así que, por ejemplo, si un secretario se encuentra en un asunto que le es de su conocimiento y resulta que tiene algún interés en el asunto porque una de las partes es familiar suyo, en los grados que marca la ley, se tiene que abstener del conocimiento. Una idea tradicional siempre nos había marcado una pauta. ¿Y cuál era esa pauta en este punto en concreto, en este punto fino? Pues que los secretarios o secretarias no tenían intervención en la resolución del asunto, eran meros fedatarios, que no dictaban las decisiones, sino que eran a cargo del juez o de la jueza, del titular en general. Por ende, los secretarios no podían, no existía para ellos la figura de la excusa o del impedimento. Ahora sí, al menos en la rama del derecho del trabajo, ello se justifica precisamente por las razones que acabo de mencionar y que son que van a emitir decisiones propias de forma autónoma, sin la sin la conducción de un juez. Ya no van a actuar como asistentes, sino van a actuar como titulares de la determinación y responsables del contenido que tenga la determinación. He ahí la necesidad de que sean imparciales y en el caso de que tengan algún interés particular en un asunto en concreto que llegue a sus manos, esta vez, al menos en el derecho laboral, sí van a tener que declararse impedidos por cualquiera de las causas previstas en la norma. Ahora, la transparencia. Seguimos hablando de las cuestiones personales. ¿Cómo un secretario o un juez va a ser transparente en su actuar? Lo más sencillo es ten a disposición de las partes todas las determinaciones que tú emites. Eso, desde luego, ahorita, hoy 2021, pudiéramos decir, pues es difícil que alguien las oculte. Desde luego, tenemos sistemas informáticos donde fluye la información, donde se publica, ya no nada más en papel, ya no nada más está en un expediente, sino también está en un sistema o varios sistemas electrónicos por los cuales se privilegia y se da bastante eficacia a este principio de transparencia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se sigue plasmando la ley entonces como un principio personal de las personas que tenemos a nuestro cargo la toma de alguna decisión de carácter jurisdiccional? Pues precisamente para evitar aquellos vicios que todavía y desgraciadamente pudieran acompañar la función, como lo es cuando se oculta algún expediente, alguna determinación. No podemos ser ajenos a que en algún momento nos pudiésemos encontrar como partes de un procedimiento con la necesidad de consultar un expediente y que nos puedan decir todavía aquella casi leyenda afirmativa en el sentido de que el expediente se encuentra en firma. El asunto se encuentra para engrose de la sentencia y no lo puede ver de momento. Y pasaban días y días y días y días y no me dejarán mentir si hay abogados y abogadas en el foro o pasantes, estudiantes que algún momento les tocó esta situación en las cuales desconocían entonces cuándo se había emitido su resolución o la determinación correspondiente. Es un acuerdo de mero trámite, alguna providencia, un incidente o un fallo definitivo. Entonces, ese vicio es el que se pretende evitar ya en cuanto a la transparencia en el actuar personal de nosotros, de las personas a las que está a cargo una determinación de carácter jurisdiccional. Es así pues que se debe de evitar todos estos vicios. ¿Para qué? Para generar confianza en la sociedad. Que la sociedad siempre que quiera tomar en cuenta, que quiera tener en cuenta el contenido de alguna determinación de la cual es parte, pueda acceder a ella. O bien, incluso como ya conocemos, sin ser parte y los documentos están catalogados como públicos o con una versión pública, desde luego que también se les tiene que hacer de su conocimiento siguiendo el mecanismo correspondiente que la ley de esa materia al efecto prevé. Ahora, la autonomía y la independencia van de la mano y no se puede explicar uno sin atender el otro. Es juzgar desde la perspectiva del derecho y no partir de presiones o intereses que sean extraños al derecho, ¿sí? Desde luego que el Poder Judicial se caracteriza por toda su existencia en sí mismo, por ser autónomo, independiente.
Los demás poderes también tienen esta característica, pero desde luego que el Poder Judicial siempre ha sido por excelencia el contrapeso que en la propia estructura de la Constitución y de los sistemas políticos de todo el mundo está señalado precisamente para cumplir con esa función. Y para poder cumplir a cabalidad con esa función necesita necesariamente tener estas características o estos principios en su actuar. Y en este caso, estos principios se ven reflejados hacia la persona que va a tomar las decisiones, sea titular o bien sea el secretario instructor en el caso del derecho laboral. Estos tratarían entonces de los principios personales que rigen al nuevo derecho del trabajo. Ahora, también tenemos principios sustantivos. Este sería el segundo bloque que vamos a abarcar el día de hoy. Los principios sustantivos, en lo personal, yo los estimo derechos sustantivos en sí mismos. ¿Por qué? La propia lectura de los enunciados que se encuentran aquí, insisto, en mi punto de vista, estoy advirtiendo un derecho sustantivo en cada uno de ellos, más que un principio, pero pues son principios sustantivos porque derivan del derecho en sí mismo, impactan en el derecho sustantivo, vaya. Y entonces, atendiendo al primero de ellos, la idea del trabajo como un derecho y un deber sociales. Este principio lo encontramos, por supuesto, en el artículo 123 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en estos principios porque se presta. No todo lo que, esta plática que se enfoca es necesariamente vista como el tribunal de instancia en el nuevo derecho del trabajo. Recordemos que el derecho del trabajo también impacta desde luego en la materia de amparo, impacta también en el derecho administrativo, entre otras cuestiones. Por ende, pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo reclamo ante un tribunal laboral este tipo de derecho sustantivo? Si se agrede, desde luego que hay derechos sustantivos que si se agreden, pueden irse a reclamar al tribunal laboral, sea local o sea federal, dependiendo de la fuente de empleo del trabajador. Sin embargo, pues habrá otras maneras en las que se tienen que reclamar, desde luego. Si su infracción proviene de una autoridad, pues quien va a ser competente por excelencia sería un tribunal federal en materia de amparo, un órgano de control constitucional. Entonces, este principio del trabajo no solamente podemos verlo direccionado hacia cómo lo podemos hacer efectivo en un juicio laboral. No, no necesariamente se puede involucrar en el ejercicio de alguna acción. Sin embargo, también por excelencia, quien infrinja alguna autoridad o la expedición en sí misma de una norma que infrinja este principio sustantivo, como derecho sustantivo, como yo lo veo, pues entonces sería la vía correcta, en todo caso, promover un juicio de amparo por infracción a este derecho sustantivo proveniente de una autoridad. En este caso, si fuera una norma, pues contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que intervinieron en la creación de la misma. Desde luego. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo en los apuntes cuando estaba repasando para poder explicar un poco esta plática al respecto. Bueno, un trabajo digno. ¿Qué implica? De acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo, bueno, sin pasar por alto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo primero establece la dignidad como el pilar fundamental para que se puedan respetar todos los derechos fundamentales consignados en la misma. En concreto, la dignidad humana en el ámbito laboral involucra, de acuerdo al artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, la no discriminación, el acceso a la seguridad social, un salario remunerador, la capacitación en el trabajo, la seguridad y la higiene. Todo esto en sí mismo, como todo un bloque, constituye en términos legales de la propia Ley Federal del Trabajo, lo que puede entenderse como un trabajo digno o decente. Este trabajo digno o decente, bueno, es en realidad un concepto, una afirmación que no es de derecho interno, sino de derecho internacional y que desde luego existe desde hace muchas décadas. Sí, y su aplicación, su ejecutabilidad dentro de las normas y dentro del hecho y el derecho, realmente no es algo sencillo. Sin embargo, explico la dignidad vista en el ámbito laboral, que es lo mínimo que debe contener son esos componentes para poderlo entender como un trabajo digno.
y también pues socialmente útil. El propio Estado debe garantizar a todas las personas que tengan la posibilidad de tener un trabajo, y ese trabajo tiene que ser socialmente útil. La vulneración a cualquiera de estas dos afirmaciones de supremacía constitucional implicaría en todo caso el ejercicio de alguna acción, como decía ahorita, ya sea de control constitucional o de legalidad ante los tribunales laborales de instancia. Ahora, por ejemplo, hace poco leí una nota que me llamó mucho la atención en cuanto a la idea del trabajo como un derecho y un deber sociales. No estaba encaminada así la nota, sin embargo yo la trato de aterrizar en este principio, donde los médicos o los egresados de medicina y candidatos, postulantes a estudiar alguna especialidad, reclamaban al gobierno el hecho de que para poder ejercer la misma, prepararse y estudiar para ello, tenían que viajar al extranjero, y que no era posible que en todo caso el propio país no les proporcionara un medio idóneo, un lugar idóneo para cursar sus estudios aquí en México, puesto que tenían toda la intención de trabajar aquí, de servir a su sociedad, y por ende querían la capacitación aquí mismo. ¿Por qué? Porque les causaba mucha erogación salir al extranjero, y lo veían en todo caso como un privilegio para unos cuantos que eran quienes pudieran sufragar ese tipo de estudios. No estaríamos aquí, me pregunto yo, viendo la nota así nada más como es enunciado. Por supuesto que la nota no iba encaminada ni tenía una orientación en derecho, y al ver este principio digo, es una clara infracción, en todo caso pudiera ser una clara infracción a la idea de un trabajo como un derecho. ¿Por qué? Porque hay que respetar la dignidad a quienes quieran dedicarse a cualquier cosa que sea lícita y que les convenga. Y como deber social, como deber de la sociedad y del Estado, pues implica desde luego tener personas preparadas, no se diga médicos, y no se diga en este ambiente de la pandemia que estamos viviendo, y por ende el Estado debería garantizar todo ello. Yo así lo veo, es un punto muy personal de vista, que es un claro ejemplo de cómo la sociedad reclama el trabajo como un derecho y como un deber social, porque ellos quieren sentirse socialmente útiles, lo son, pero quieren prepararse para ser socialmente útiles aquí en nuestro país, y no con la necesidad de acudir al extranjero tanto a estudiar como a trabajar. Y en ese caso yo así visualizo y conceptualizo este principio como uno de los del derecho del trabajo y de carácter sustantivo. Ahora el siguiente, la libertad de trabajo. Todos somos libres, pregunto, de dedicarnos a cualquier tipo de empleo. Desde luego que la respuesta muchos la sabemos desde la universidad para quienes estudiamos derecho o quienes están estudiando derecho. No somos libres de dedicarnos a cualquier tipo de trabajo, puesto que tiene ciertas limitantes, como lo es la principal, que sea lícito, por un lado, que sea lícito el trabajo, que no constituya una actividad lícita, y por el otro, que no se nos haya prohibido por alguna autoridad judicial dedicarnos a un trabajo específico. Entonces, la libertad del trabajo que está protegida y consignada como derecho fundamental en el artículo 5 de la Constitución Federal, tiene estas dos limitantes que tenemos que tenerlas en cuenta siempre que estemos reclamando la libertad del trabajo, porque desde luego no pudiese garantizarse ni condenarse al respeto a este derecho si partimos de la base de un trabajo ilícito, o bien si partimos de la base de que una persona se encuentra inhabilitada para desempeñar determinado trabajo. Hay quienes pueden inhabilitar pues a muchas personas. Siempre se nos viene a la mente políticos, servidores públicos en general, para desempeñar el servicio público con motivo de alguna sanción de carácter administrativo que les haya sido impuesta. Sin embargo, también en el sector privado hay muchos oficios en los cuales se les puede inhabilitar por el indebido ejercicio del mismo, como por ejemplo precisamente los médicos. Algún médico que sea sujeto a alguna investigación de carácter criminal por alguna mala praxis médica, desde luego que puede ser inhabilitado para el ejercicio de esa profesión, entre muchísimos otros ejemplos. Entonces aquí la libertad del trabajo la tenemos que ver como conclusión siempre como un derecho sustantivo que está garantizado en la Constitución, pero que desde luego se tiene que tener en cuenta sus limitantes, y esas serían las limitantes. Ahora, ¿qué me gustaría aquí comentar respecto a la libertad de trabajo? Que me llama mucho la atención como un ejemplo muy claro
y bastante pragmático para la academia. Existe la jurisprudencia de la Corte que se refiere a la norma que en su momento declaró que, por ejemplo, los médicos cirujanos plásticos debían estar certificados. Y por ello estableció que quienes no estuvieran certificados no podían ejercer la profesión con esa especialidad, o sea, ejercer esas actividades en concreto. Y ahí se alegó, desde luego, por parte de quienes se sintieron agraviados por la norma, a través de un juicio de amparo, una infracción a la libertad de trabajo, puesto que decían, yo ya he estudiado lo suficiente para ser médico, tengo mis cursos, mis certificaciones que me avalan. Sin embargo, me lo está prohibiendo esta norma si yo no cursaba una especialidad en concreto ante una institución debidamente acreditada, entre otras cuestiones, más o menos. ¿Y qué dijo la Corte al respecto? No, no se limita, bueno, no se agrede, perdón, la libertad de trabajo. Sí se está limitando, pero tiene un fin. Se hizo el test correspondiente para este estudio específico de esta norma en particular y se concluyó que el fin que persigue la norma es válido y que por ende las restricciones que tiene la norma en comparación con la finalidad que busca son congruentes unas con la otra, y se estableció que no se viola la libertad de trabajo. Entonces, como decía ahorita, el derecho del trabajo y sus principios no solamente se tienen que ver ante el órgano de instancia, sino también tenemos que ponderarlos, visualizar cómo podemos defenderlos incluso ante los órganos de control constitucional y desde luego en todas las demás instancias en las que se pueda hacer valer su cumplimiento. La igualdad en el trabajo, la igualdad, primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la igualdad en el trabajo, pues la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, no nada más en México, una historia global en la cual las mujeres por mucho tiempo han sido minorizadas en el aspecto cualitativo para efectos de desarrollo de determinados empleos o de muchos empleos, del empleo en general. Por ende, ha tomado relevancia tal que se tienen que tomar determinadas acciones afirmativas para lograr una igualdad en el trabajo. Al respecto, por ejemplo, es mucho énfasis en derecho internacional, incluso una crítica al Estado mexicano cuando surgió la nueva ley federal, la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019, por no haberse adecuado a los instrumentos internacionales, específicamente de la OIT, donde dicen que a un salario, que corresponde un salario igual a un trabajo de igual valor. Esto es una afirmación que desde luego los que se dedican a laborar al derecho laboral lo conocen perfectamente. ¿Por qué? Porque nuestra ley no lo ve de esa manera. Nuestra ley, nuestro legislador lo estableció de una forma diferente diciendo a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones y eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual. Desde luego que esto tiene una buena intención porque tratamos de ver la igualdad en una forma literal. Esto es, si tú eres cajero, si tú eres cajera, si tú trabajas de esta hora a esta hora y tú también, si tú tienes una eficiencia del 100% y tú también, entonces les va a dar un salario igual. Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Se disfrazan los trabajos. A alguien puede estar haciendo las mismas funciones, pero con un puesto diferente, denominado de forma diferente. Entonces, este trabajo va a ser de igual valor que el otro, pero visto disfrazado de alguna forma por la denominación de un puesto, entonces dicen, es que esta persona es el gerente de cajeros y esta persona es cajero, pero en realidad hacen el mismo trabajo y el puesto gerencial no tiene un hombre y el puesto operativo en apariencia lo tiene una mujer. Y así tratan de justificar, no digo que, por supuesto no voy a generalizar, esto es un mero caso hipotético, se trata de generalizar la justificación del por qué a una mujer, en este caso viéndolo en la cuestión del sexo, por qué hay un trato diferenciado en el salario. Y no, si lo vemos y lo analizamos, entonces, y si esto se lleva a algún tribunal de instancia y se llega a analizar, se pudiera concluir, desde luego, que en todo caso, si bien pudiese en apariencia atender a lo que dice el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, pues de verdad el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo dice, la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, por un trabajo de igual valor, entonces va a tener tasas de remuneración sin discriminación
en cuanto al sexo. De ahí tenemos, y otros convenios, otros instrumentos internacionales hacen la referencia al trabajo de igual valor. Y ahí la responsabilidad de resolver en este principio sustantivo cuando lo haga valer en alguna demanda para sustentar la procedencia de alguna acción y por ende el pago de alguna prestación, como lo es el equilibrio salarial, la igualdad salarial, atender no solamente la literalidad de la norma interna, sino en todo caso hacer un control de regularidad constitucional, un control de convencionalidad para ver en todo caso cuál es la interpretación más favorable. Y con esto hablaríamos de otro de los principios sustantivos que vamos a ver más adelante. Por el momento tenemos entonces el siguiente principio de la estabilidad en el empleo. Y la estabilidad en el empleo, desde luego, ante todo tenemos que mencionar que no es una figura que esté contraria a la Constitución. Desde luego pudiéramos afirmar que tiene mucha crítica, sí, claro que sí tiene mucha crítica el tema, la estabilidad en el empleo. Y es un punto de derecho amplísimo que amerita mucha discusión y existen muchísimas mesas de debates y a lo largo de muchos años se ha hablado al respecto para tratar de justificar, controvertir, debatir si es correcto, si no es correcto. Finalmente, ahorita, el día de hoy, nuestro criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que esta figura no está contraria al máximo ordenamiento constitucional, sino que tiene una justificación y esto es el tipo en la naturaleza de la función que desarrolle determinado empleado o empleada en el giro comercial de determinada empresa, la que le va a determinar o imponer la calidad de trabajador de confianza o de base y por consiguiente determinarse por un tribunal, si es que esto se lleva a un conflicto, si esta persona tiene derecho a la estabilidad o no en el empleo. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar en todo caso de la estabilidad en el empleo? Entonces, la estabilidad en el empleo desde luego que está protegida por la ley y por la Constitución. ¿Cómo la encontramos protegida? En la Ley Federal del Trabajo al menos, hay que tener en cuenta que cuando nos vamos al apartado de los tipos de contrato que existen, encontramos que por regla general son indeterminados. Solamente por regla excepcional se pueden dar por tiempo determinado, a prueba, por temporada, etcétera. O de capacitación inicial. Son los tipos de contratos que existen. Y todos los que no son indeterminados, entonces la ley impone obligación de justificar la necesidad y la naturaleza del por qué se está dando un contrato de esa naturaleza. Desde luego que con esa protección de la ley se establecen garantías para asegurar la estabilidad en el empleo. Esto es que los patrones no pongan de forma indiscriminada contratos temporales sin tener en cuenta algún plazo en específico y una finalidad en específica, incluso funciones específicas que lo puedan justificar. Y si no cumplen con ello, claro que el trabajo en todo caso será por tiempo indeterminado y por consiguiente tendrá estabilidad en el empleo la persona de que se trate. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el lado B de la moneda? El lado B de la moneda, desde luego que también es un tema sumamente complicado, es la subcontratación laboral, prevista en el artículo 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. Este tema tan criticado que amerita, desde luego, no solamente una clase, sino todo un curso de ello, un diplomado completo del outsourcing de la subcontratación laboral para poderlo no solamente comprender, sino en realidad discutir, debatir, compartir ideas, compartir opiniones y poder arribar a conclusiones sobre ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Debería estimarse ilegal? ¿Debe estimarse ilegal? ¿Va con los fines que persigue nuestra sociedad de hoy en día? ¿No va con los fines? ¿Es un mal necesario? Hay tantísimas preguntas que nos debemos de hacer al respecto para poder concluir sobre esta figura tan criticada, pero que finalmente es legal y la tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo. Desde luego tiene también sus condiciones para que pueda operar, que son no transferir deliberadamente a trabajadores con la finalidad de restringirles derechos, justificar el carácter especializado, entre otras, ¿verdad? Que están ahí en los artículos conducentes. Y si no se hace, entonces será responsable el patrón solidario y el patrón directo entre todo esto para garantizar los derechos del trabajador, tanto en lo directo como en la seguridad social. Y bueno, esto con la relación a la estabilidad en el empleo como principio sustantivo que tenemos que tener en cuenta. En mi opinión, es la forma en la que yo lo puedo establecer,
para comprenderlo del lado A y del lado B, y también tener en cuenta que no es una figura prohibida, que no existe estabilidad en el empleo en determinados casos. Pero no está prohibida por la Constitución. Así lo definió ya nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego tenemos entonces el principio protector. El principio protector sumamente importante en todo el derecho social. Y así como en el derecho penal, en el derecho familiar, siempre que tratemos de menores, siempre que tratemos de grupos desprotegidos, de cualquier categoría sospechosa, vamos a estar hablando del principio protector. ¿Qué trae consigo esto? Como dice ahí en la presentación, la interpretación más favorable, la condición más beneficiosa, y en el caso concreto del derecho laboral, indubio y properar. En caso de duda, darle la razón al trabajador. ¿Qué dice este artículo? ¿Qué dice este otro? Parece que uno restringe y parece que el otro otorga. Tengo duda, pues no hay más. Vamos a darle la que beneficie siempre al trabajador. Es en cuestión de interpretación de normas. Desde luego aquí, pues, sobre este último punto, como ya conocemos muchos, la Corte ya nos ha establecido una limitante muy necesaria, que es, desde luego que existe esto en la materia sustantiva, pero no te vas a ir hasta las pruebas. No vas a valorar, no, en las pruebas no te puedes ir a, tengo duda en cuanto a si esta prueba le es beneficiosa o no al trabajador, o le perjudica al patrón, o le perjudica a las dos, y entonces voy a decir que le perjudique nada más al patrón. Desde luego que no. Estaríamos rompiendo un equilibrio procesal que en la medida de lo posible debe existir incluso en el derecho del trabajo. Aunque tenemos que privilegiar los derechos del trabajador, esto es en materia sustantiva, no llega al alcance de la valoración de las pruebas, y esto está ya bastante discutido y establecido mediante criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la irrenunciabilidad de derechos también, principio sustantivo y por ende un derecho sustantivo para los trabajadores, para la parte obrera. El artículo 5, fracción 13, en relación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 33, perdón, de la Ley Federal del Trabajo, establecen de forma expresa que nunca y por ningún motivo se puede dar una cuestión de renuncia de derechos en perjuicio del trabajador. Si el trabajador le deben una semana de sueldo, un día, horas extra, no puede renunciar a ellas. Aquí no nos dejamos de lado la voluntariedad que rigen los contratos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sector desprotegido y por ende nunca y por ningún motivo vamos a atender a la renuncia de derechos tratándose de trabajadores. Por ende, así se garantiza el acatamiento a este derecho sustantivo y que también se traduce en un principio sustantivo para la materia del derecho del trabajo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la sanción? Pues que eso será nulo. Cualquier cuestión de renuncia de derechos será nula totalmente, nula de pleno derecho. Ahora, aquí hay que tener mucho ojo con los convenios. En los convenios, y seguramente ustedes ya lo están quizá analizando, dicen, claro que se dan las renuncias de derechos. Claro que en los convenios siempre se acuerda quizá cantidades menores a las que se le debe al trabajador y finalmente se establecen y sí renuncian a sus derechos en la realidad. Sí, estoy de acuerdo. Lo he visto, lo entiendo perfectamente, lo comprendo, pero eso no quiere decir que sea correcto. ¿Sí? En todo caso, es responsabilidad social de todos los intervinientes. Trabajadores están en las manos de los abogados postulantes. En este caso, la figura muy importante del centro de conciliación para atender este tipo de convenios y proceder a su calificación. Hasta antes de la reforma de 2019, pues a quién correspondía, a la Junta. La Junta era quien tenía que analizar el convenio correspondiente y determinar que no hubiera renuncia de derechos. Solamente si la Junta decía no existe renuncia de derechos y lo aprobaba y se ratificaba por las partes, solamente así podía elevarse el convenio a categoría de cosa juzgada. Ahora pasa por otra instancia, no va a pasar por los tribunales en cuanto a los convenios fuera de juicio, cuando las partes quieran llegar a un arreglo, ya sea en la etapa conciliatoria o sin previa prejudicial, o bien fuera totalmente, sin la intención nunca de ir a un juicio, simplemente llevan el convenio expreso firmado por las partes, pues no va a ser tan fácil, espero, tengo la buena fe, de que no sea tan fácil nada más que lo lleven y se apruebe por parte del conciliador representando al centro, sino que este tendrá la amplia responsabilidad de analizar que no exista renuncia de derechos, como lo siguen y lo han tenido las juntas
Y en su caso, lo tendremos los tribunales laborales cuando el convenio se lleve a cabo ante nosotros. Esto es ya dentro de un procedimiento instado ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, este principio, el hecho de que se dé en la práctica no implica que no exista el principio, no implica que sea una prohibición, no implica que sea un derecho sustantivo a nivel constitucional y legal. Pero por eso tenemos que tener bastante compromiso social, todos los involucrados, abogados, abogadas, juzgadores, juzgadoras, conciliadores, conciliadoras y demás personal que pueda intervenir, representantes de las partes, para no incurrir en este tipo de prácticas. Solo así vamos a lograr realmente la justicia social que tanta falta hace en nuestro país y en todo el mundo hoy en día. Finalmente, los principios sustantivos encontramos la suplencia. La suplencia, pues todos conocemos lo que implica la suplencia, por ejemplo, en el juicio de amparo, y desde luego está en la materia laboral. Pero ¿cómo la enfocamos entonces al derecho del trabajo sin necesidad de acudir a otra materia? ¿Cómo la advierto yo? Bien, yo puedo entender la suplencia, o yo la entiendo desde el hecho de que, por ejemplo, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, cuando llega una demanda al tribunal y la analiza el secretario o la secretaria instructor, si advierte que es un motivo de prevención, pues va a emitir el acuerdo que corresponda. ¿Y por qué? Porque quizá hay unas acciones que traigan ciertas prestaciones, pero también ameriten otras prestaciones, que son consecuencia inmediata del tipo de acción que se está ejercitando, pero no están en la demanda. Entonces se tendrá que emitir, de acuerdo a la ley, un acuerdo donde se le pregunte, oye, advierto que está reclamando esto, tu acción es esta. Sin embargo, tu prestación la limitas a esto. Sin embargo, la jurisprudencia dice que es procedente en forma automática esta otra prestación. Una de dos, o se le puede preguntar o se le puede tener por subsanar. Así lo establece la ley expresamente. La puedes subsanar de entrada o la puedes prevenir y desahogar la prevención, subsanarla. ¿Qué pasa si no te contesta? Si no te contesta, entonces el tribunal tiene la responsabilidad de subsanar oficiosamente la demanda laboral y proceder a su admisión. Si tenemos prestaciones no demandadas, pero que debían demandarse y no se establecieron y no contestaron la demanda incluso, considero que la ley establece los elementos necesarios para suplir la deficiencia de lo pedido y establecer más allá de lo pedido, pero porque es una consecuencia directa del tipo de acción. No le vamos a agregar acciones, pero sí le vamos a agregar quizá, dependiendo del criterio de cada persona que se encuentre a su cargo tomar la decisión, tendrá que decidir si es procedente en el caso concreto tomar una prestación más, porque así sea ya un criterio jurisprudencial que obliga al tribunal y establecerla como una prestación más que tiene que formar parte de la litis. O bien, podrá ser quien diga, no, no es el caso, y en su caso, pues ya tendrá las partes el derecho a inconformarse al respecto en el momento procesal oportuno. A lo que voy es, yo así veo la forma de el principio de suplencia en la materia laboral. Esto en cuestión de la demanda. Otra forma de la suplencia es, por ejemplo, cuando nos encontramos en audiencias. La ley nos faculta a los titulares para, si te encuentras en una audiencia y tú ves que existe una manifiesta y sistemática incapacidad del abogado, del representante, del defensor, de la parte actora, pues le puedes prevenir. Y le puedes prevenir para que tenga atención de ello y en un término de 3 días conteste si desea continuar con esa persona o si no. Y más abajo, esto está en el artículo 685 bis, y más abajo la propia norma establece, tratados de los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a una adecuada defensa, para lo cual se les podrá designar un asesor o un defensor de oficio de la Secretaría del Trabajo, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Entonces la norma nos da las armas, incluso para suplir esa deficiencia que pudiéramos advertir que le está provocando o le puede provocar un perjuicio futuro al trabajador, en este caso, por razón de una inadecuada defensa. Así, en mi punto personal de vista, advierto yo la forma de interpretar el principio de suplencia en la materia laboral, más allá de irnos al típico ejemplo de amparo, de suplir la deficiencia de la queja, los conceptos de violación con fundamento en el 79 fracción quinta de la ley de amparo. Bueno, esta es otra materia.
Y como les decía ahorita, sí tenemos que tenerla presente porque es finalmente derecho del trabajo. Pero ya quería yo hacer un énfasis en decir, bueno, ¿cómo lo aterrizamos en la instancia? Lo podemos aterrizar a mi criterio de esta manera. Así lo puedo entender yo y así se me hace que es una forma comprensible de entender este principio de la suplencia. Luego, principios procesales. Estos principios son los más comunes y los que están ahora en boca de todos y todas por el nuevo sistema de justicia. Ya estamos hablando entonces del proceso. Pudiésemos decir, los principios sustantivos siempre han estado ahí, siempre se tienen que respetar, no es algo novedoso, etcétera. Sí, desde luego, pero ahora lo va a resolver una autoridad diferente. Y ahora nos vamos a los principios procesales y nos confirman que todos aquellos principios sustantivos van a tener una forma diferente de substanciación, de alegarlos, de discutirlos, de resolverlos, etcétera. Y bueno, están inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Desde luego, hay que precisar en qué consiste cada uno de ellos. Y como les decía yo en un inicio, estos están previstos en la ley y la ley nada más los enuncia. Desde luego, así como unas características casi, pero hay que establecer en qué consiste en cada uno de ellos. Afortunadamente, este camino procesal ya no lo tiene bastante recorrido y avanzado el derecho penal. Y gracias al derecho penal podemos entender muchos de estos principios con mayor claridad para aplicarlos ahora al derecho del trabajo. La inmediación, desde luego, ahora con la nueva figura del juez, del juzgador, de la persona que va a juzgar, se garantiza este principio porque ya se deja de lado el sistema tradicional del expediente escrito con un titular, con un juzgador que no conocíamos, salvo que pidiésemos audiencia, y por ende ese juzgador no conocía las partes, no tenía idea de cuál era su rostro, más que lo que pudiera advertir de un expediente, y desde luego que eso se quita. ¿Para qué? Para hacer la justicia más humana, darle cara a las personas, darles un rostro, una voz, un comportamiento, todo lo que podamos advertir desde la inmediación y que estemos así presentes en todas y cada una de las audiencias sin ningún intermediario de por medio. Esto nos lleva por consiguiente al siguiente principio, la inmediatez. Esto es apreciar los hechos de forma directa. Los hechos me refiero a todo lo que pasa en la audiencia. Ya se hace una declaración, la recepción de una prueba testimonial, un interrogatorio, alguna proyección de un video, etcétera. Todo verlo en el mismo momento que lo están viendo las partes y escuchando las partes. El juzgador también estará ahí para de esta manera poder tomar una resolución más apegada a la realidad. Esto es de forma directa, apreciarlo ahí, ya no leerlo en papel. Habrá cosas que desde luego se tienen que leer y que constituyen papeles, como la prueba documental. Pero la prueba documental en el juicio se va a ver robustecida por cuando la ofrezca la parte y diga, esta prueba documental la quiero para acreditar esta cuestión y esto y la otra parte le controvierta, etcétera. Pues ya nada, ya no sé, ese documentito que se trataba de una hoja más del expediente, deja de serlo, para apreciarlo en todo caso como documento y como el alegato, el argumento correspondiente de las partes que tienden a evidenciar la eficacia o no de ese documento. Por ende, nos vamos al siguiente principio, que es la continuidad. Y esto implica desarrollar el procedimiento sin interrupciones o con el menor número de interrupciones. Que los actos procesales se sigan los unos a los otros. ¿Dónde vemos esto? Pues desde luego en las audiencias. Por ejemplo, la audiencia preliminar tiene objetivos muy específicos, como es la depuración del procedimiento, para establecer cuáles son los hechos controvertidos, cuáles no, cuáles son las pruebas que se van a admitir, cuáles se van a desechar, resolver excepciones dilatorias y también citar a la audiencia de juicio y por último resolver un recurso de reconsideración o algún incidente que se llegue a plantear en esta audiencia, porque es el momento procesal oportuno donde tenemos que dejar fuera todo eso. Entonces, si todo eso lo vamos a resolver en la audiencia, tiene que tener una continuidad. Empezamos como lo marca la ley, con un aspecto, seguimos con el otro, y que no haya interrupciones, que no haya diferimientos. No podemos decir, bueno,
Ya establecimos los hechos controvertidos y los no controvertidos. Se difiere la audiencia y señalamos nueva fecha. Porque caeríamos, primero sería ilegal, después caeríamos en un vicio. Bueno, pudiera calificarse de ilegal. Después caeríamos en un vicio de estar retardando los asuntos, que es todo lo que trata de evitar sustancialmente esta reforma constitucional ilegal. Por eso este principio de continuidad plasmado concretamente en nuestra norma que rige el proceso, para así darle en realidad un sentido y un fin, una practicidad al nuevo procedimiento del derecho del trabajo. Por consiguiente, está totalmente de la mano con la celeridad. Suprimir todos los actos procesales innecesarios. Desde luego, no vamos a quitarle el derecho de cualquier acto procesal a ninguna de las partes, no significa eso, sino que lo vamos a hacer en forma más ágil, más veloz. Por ejemplo, la celeridad incluye el restringir, cuando así lo amerite, las intervenciones de las partes si se advierten que estas no son de acuerdo con la finalidad o la pregunta o la intervención en concreto que se les está dando, se puede restringir legalmente. ¿Para qué? Para dar celeridad al asunto. Esto es, pasó mucho en el ámbito penal, por ejemplo, de aquella persona, fuese abogado defensor o ministerio público acusador o coadyuvante, que se querían sentar a dar cátedras de derecho. No voy a decir yo que está mal, no soy quien para decir que esté mal. Sin embargo, eso que provocaba que no existiera la celeridad en las audiencias, que se perdía la finalidad, que las personas de repente se estaban durmiendo, que se perdía ya la atención, incluso del propio juzgador que estaba ahí arriba, porque no sabía cuál era el punto al que iba a llegar, hasta que después la práctica hizo que los juzgadores y la ley también se aplicara de una forma más eficaz y se diera mayor efectividad a este principio de celeridad, que entre otras cosas se puede interpretar bastante con esta cuestión de las intervenciones de las partes, por el lado de las partes y por el lado del tribunal, no estar difiriendo las audiencias, nada más porque se termina una etapa y bueno, ya estamos cansados y vamos a diferir. No, la continuidad y la celeridad implican evitarnos todo este tipo de cuestiones, incluso tomar la determinación que corresponda cuando atendamos alguna promoción o incidente que sea notoriamente improcedente o frívolo, pues resolverlo de plano y que eso no nos impida continuar con nuestro procedimiento o con nuestra audiencia correspondiente. Luego tenemos el principio de veracidad. En la veracidad no es otra cosa que el principio de realidad que también tenemos en la Ley Federal del Trabajo, la veracidad con la realidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a atender no solamente a la buena fe de que es verdad lo que se nos está diciendo, salvo prueba en contrario, sino que también tenemos que atender a qué es lo que está pasando en realidad, cuál es la verdad del conflicto que tenemos ahí frente a nosotros en una sala de audiencias. Entonces, apreciar, como lo veremos en la construcción de sentencia, los hechos a conciencia, verdad sabida, buena fe guardada, sin formulismos. La veracidad implica quitar formulismos innecesarios, cualquier cuestión formal, quitarla y poner por encima la realidad de las cosas que estén pasando. Eso implica la veracidad. La concentración, pues desde luego llevar todos los actos posibles en una sola audiencia, sin necesidad de estar difiriéndola, como decía ahorita. Por ejemplo, no estábamos esperando en alguna audiencia preliminar un incidente, sin embargo llega la parte y lo promueve. No estábamos esperando alguna nulidad en concreto y llega la promueve. Sería un incidente también, ¿no? O alguna excepción dilatoria, creíamos que ya estaba integrado y que no nos iban a promover tal cosa, pero lo hace la parte en total y pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cómo le damos uso a cómo le damos efectividad a este principio? Pues resolviendo de plano, como nos marca la ley, y todo haciéndolo en una misma audiencia. Lo que ya tenemos planeado y lo que no tenemos planeado también, y depurarlo ahí mismo. Finalmente, la economía y la eficiencia procesal. Se me hace muy necesario, aunque no parezca, señalar que la economía pues, no es la gratuidad, sino la economía y sencillez procesal visto como una sola afirmación. Implica quitarse de lado todos los formalismos también para, en todo caso, atender a este derecho social. El derecho social del trabajo implica que no podemos estar emitiendo resoluciones o determinaciones en el proceso que no sean eficaces para darle
en realidad materialidad a todos los principios anteriores, sino que hay que ser económicos y sencillos. Esto es, desde emitir acuerdos y resoluciones en lenguaje ciudadano, como resolver rápido, como hacerlo del conocimiento de las partes, preguntarles si se puede llegar a una resolución más corta si es que tienen conocimiento pleno de los hechos, y si no lo tienen, entonces rápido explicarles con el tiempo necesario. O sea, rápido me refiero a de inmediato hacer valer sus derechos, respetarlos en todo momento, pero todo esto de una manera sencilla, sin formulismos, sin latinismos, todo ese tipo de cosas que son bastante tradicionales en el ámbito del derecho y no se digan en el proceso. Y con eso terminamos los derechos, los principios procesales, para pasar finalmente a los principios de la conducción de sentencias. Aquí quiero destacar que la verdad sabida, la buena fe guardada, la apreciación de los hechos a conciencia, sin reglas o formulismos sobre la estimación de pruebas, en realidad todos estos enunciados los vemos en las jurisprudencias como la exhaustividad. ¿Por qué? No sé si porque están en el mismo artículo o porque en realidad se deben interpretar de esta manera. Yo los pongo por separado porque siempre me gustaría entender, o sea, lo entiendo pues, me gusta entenderlo de forma separada cada una de las afirmaciones y de forma muy sencilla. No necesidad de atender a que si la teoría de tal autor dice esto y eso lo tenemos que entender por la verdad sabida, o si la buena fe guardada, qué significa buena y qué significa fe, etcétera, qué quiso decir el legislador. Sí, es válido muchas veces para comprenderlo, pero también lo podemos hacer más práctico. Verdad sabida, buena fe guardada y apreciación de los hechos sin formulismos, en realidad yo lo interpreto otra vez como la realidad de las cosas. Verdad sabida, tener bien estudiado el asunto, buena fe guardada, entender a que las partes están ahí para que el órgano jurisdiccional resuelva su controversia y por ende no están ahí de mala fe para hacer valer cuestiones a las que no tengan derecho. Cada uno tiene su intención de defender lo que cree que es suyo. Hay que partir de esa buena fe. Hay que apreciar los hechos a conciencia. Ahora, en el caso de los tribunales que se van a desarrollar la sentencia en una audiencia, con el principio de mediación y todos los demás que acabo de comentar, pues desde luego que esta afirmación como principio de construcción de la sentencia se va a materializar en el documento mismo de una forma más óptima. Eso ténganlo por hecho, porque no es lo mismo fundar y motivar una sentencia en la forma tradicional escrita que fundarla y motivarla en forma oral. En la forma oral lo vamos a ver así, apreciando los hechos a conciencia sin reglas o formalismos sobre la estimación de pruebas. Esto es, quizá algún juez diga, sí, le doy valor a esta prueba porque me genera convicción atendiendo a esto y el artículo tal es mi sustento. Y habrá quien diga, oye, pero ¿dónde quedó la fundamentación y motivación? ¿Dónde hiciste la relación de el contenido de la norma, trasladarlo a los hechos y establecer un nexo causal entre uno y otro? Pues no, eso ya no se da en los juicios orales, y, insisto, el derecho penal y el mercantil también nos han hecho un camino bastante amplio al respecto, donde incluso ya tenemos bastantes criterios jurisprudenciales que nos dicen que la fundamentación y la motivación en el caso de las sentencias orales no se puede exigir el mismo rigor que las sentencias escritas. Y eso ahora, en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, como está esto, y la exhaustividad, desde luego, lo vamos a poder ver mayor materializado en el nuevo derecho del trabajo como principio rector, en este caso, de la construcción de las sentencias. Así pues, la exhaustividad, como ya lo sabemos, es atender a todo lo que se nos está planteando, absolutamente todo. Si tenemos 4 acciones, pues atender a las 4. Si tenemos 4 excepciones, atender las 4. Si son 20 o 30, atenderlas a todas. Si se pueden contestar todas agrupadas, pues todas las que se puedan contestar agrupadas, etcétera. Pero no dejar de resolver ninguna de las cuestiones, ya sea que les digamos que no, que sí, pero siempre cada una necesita tener su respuesta. La exhaustividad, incluso, aquí me gustaría resaltar la cuestión de las liquidaciones. En el nuevo derecho del trabajo es una tendencia notoria en la ley de no dejar la liquidación para un incidente posterior, sino que impone al tribunal, es exhaustivo. Si ya terminaste tal cuestión y tienes los elementos necesarios para en ese mismo momento de la sentencia establecer una condena líquida, hazlo. Solo por excepción y solamente si justificas el por qué no tienes los elementos, entonces lo podrás hacer mediante un incidente. Esa intención ya venía en algunas jurisprudencias
estableciéndose como una necesidad para la operatividad de la ejecución de la sentencia. Y hoy en día, afortunadamente, lo tenemos plasmado en nuestra ley y es parte de la exhaustividad de resolver a completitud del asunto. Y la congruencia, pues desde luego va a significar que todo aquello que estemos resolviendo, ya sea mediante un acuerdo de trámite, una admisión o desechamiento de demanda, incompetencia, sentencia definitiva que resuelve el fondo, sea de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Eso, desde luego que son principios ya muy, muy andados, pero también son muy fáciles de comprender. No hay mucho que decir al respecto porque no es nada más que atender lo que se pide, con lo que se otorga o lo que se niega, pero siempre resolver el juicio a completitud y con exactitud, sin irnos más allá de lo pedido, ni menos, y también que sea de acuerdo con la naturaleza de lo que se nos pide, no emitir una condena económica si procedió una moral o viceversa, una declarativa si procedió una económica, todo ese tipo de cosas que pudieran a su vez reflejarse, que una sentencia pudiera ser incongruente. Y por ende también que si dejamos de atender cosas, pues que pudiera ser falta de exhaustividad. Y bueno, llegado a este punto, y yo con esto concluyo el último bloque de los principios que a mi criterio, como les adelantaba en un inicio, quería agrupar y señalar en la forma en la que yo entiendo el nuevo derecho del trabajo sobre los principios personales, sustantivos, procesales y propios de la construcción de las sentencias. Estoy en la plataforma Zoom y a su vez esta se transfiere al Facebook Live, de modo tal que no estoy, no tengo aquí a la mano las preguntas que pudiesen estarse formulando, sino eso nos auxilian aquí para en su caso responderlas. Entonces quedo yo atento a las interrogantes que pudieran presentar. Maestro, muchísimas gracias por su importante ponencia. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos la tarea de ir revisando el chat que se genera en la transmisión vía Facebook Live. De ahí retomamos las preguntas. Hay infinidad de preguntas. Entonces, le voy a transmitir unas, pero previamente a ello, enviarle el agradecimiento institucional nuevamente y desde luego las felicitaciones que hemos revisado en el chat de esta transmisión, a la cual también de manera institucional nos sumamos, puesto que hay muchos comentarios para efectos de felicitarle por esta importante ponencia, el conocimiento tan profundo en la materia, la sencillez de la explicación, que creo que es una parte bastante importante. Usted obviamente no puede darse cuenta de los comentarios, pero muchos de ellos le felicitan por la situación de una ponencia con tanto fondo, con tanto conocimiento en su persona, pero sobre todo le agradecen la sencillez y eficiencia de transmisión del conocimiento hacia el auditorio que está escuchando esa importante ponencia. Entonces, maestro, muchísimas gracias y las felicitaciones porque en efecto se trata de una ponencia bastante interesante. Y fíjense, para compartir con nuestro auditorio también hay una pregunta que hice a la maestra Brisa Albores, la jueza también en su momento, que igual la voy a compartir a usted. Por una circunstancia, yo estoy muy impresionado y celebro bastante. Platicábamos hace un rato con usted previamente al inicio de esta transmisión vía Facebook Live respecto a la edad que usted mantiene hoy en día. Y pues es impresionante, bastante joven, 33 años. Súper interesante. Entonces yo creo que usted constituye una motivación, una fuente de inspiración muy importante porque nos siguen muchos estudiantes. De aquí de la UAPJO, de Oaxaca, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero de igual manera tenemos estudiantes de toda la República Mexicana y de algunos otros países. Entonces, ahorita en su momento, quisiera también que emitiera usted un mensaje de invitación a los alumnos, a los estudiantes, a los futuros licenciados en Derecho, para efectos de la constancia en la persecución de los sueños, porque finalmente en un ejemplo en su persona vale mucho la pena el esfuerzo, porque llega el momento en que esos esfuerzos son premiados, como en su caso es hoy la ocasión de que a muy corta edad es usted juez de distrito especializado en materia laboral, y es una circunstancia que considero no es nada sencilla de lograr, y pues usted a tan corta edad ya está en esta posibilidad. Entonces felicitación también por ello. Y si de una vez quisiera usted enviar un mensaje respectivo a los estudiantes que nos pudieran estar escuchando, pues mejor lo hacemos de una vez para que no se nos olvide y ya después entramos a las preguntas de fondo, por favor. Adelante, maestro. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un tema, bueno, es un aspecto fundamental como parte de la exposición cuando
cuando se llega a tocar el tema, ¿verdad? Porque también hoy he hecho mucho énfasis en mi exposición sobre la necesidad de transitar de un modelo tradicional a un nuevo esquema de derecho procesal, sustantivo, formal, etcétera, que nos impone la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Esto, desde luego, tiene su impacto también en un nuevo esquema de formación y preparación de todos los servidores públicos, en el caso del Poder Judicial Federal, del cual muy orgullosamente soy parte desde que tenía yo 19 años. Y en el caso, yo les quiero compartir, no es la primera vez, como mencionaron amablemente en la síntesis curricular, que es de mi agrado bastante la academia y poder dar clases y compartir en algunos foros mis opiniones, por así llamarle, mis pláticas, de lo que yo considero en determinado punto de derecho. Pero al respecto, yo les quiero decir a los estudiantes de derecho que no bajen la guardia ahorita con esta situación en la que vivimos. Vivimos una situación muy difícil en la cual el derecho y la sociedad y toda nuestra vida se ha transformado de modo tal que no nos es igual de fácil permanecer en nuestros estudios. Desgraciadamente, muchos han dejado el estudio por el tipo de plataforma, por el costo de la vida, etcétera. Y veo, yo, o sea, de primera mano he llegado a conocer casos con suma tristeza de que piensan que quizá ya no hay un futuro igual como el que estaba antes. Sin embargo, siempre hay que sacarle el lado positivo a todo esto. Yo les puedo compartir que para mí la pandemia fue un factor determinante para poder estar estudiando y trabajando para mi examen de juez. Y gracias a Dios aquí estoy con ustedes desde este lado del escritorio, como dicen algunos compañeros litigantes y del propio Poder Judicial de la Federación. Y como estudiantes, no quiten el dedo del renglón. La verdad es de que hay oportunidades para todos. Yo soy totalmente institucional, no ahorita de palabras, sino quienes me conocen lo saben. Defiendo mucho a mi institución, procuro tener el ejemplo correspondiente con mi institución y siempre lo he dicho. Yo creo que meses de haber ingresado a la institución dije, yo quiero ser juez algún día. Y siempre escuché los comentarios de decir, sí, pero tendrás que tener un padrino, sí, pero necesitarás estar acomodado. Y si es que tienes suerte, pues en el mejor de los casos serías de ese porcentaje muy mínimo de los cuales los seleccionan por sus conocimientos. Les digo totalmente con la plena certeza, eso no es verdad. No, si alguno de ustedes quiere ser juzgador algún día, mi comentario y mi afirmación principal, siempre dije, para ser juez, no hay nada como estudiar mucho, tener bien puesta la camiseta, en realidad querer serlo, tener claras las consecuencias de lo que implica ser titular a esta o a cualquier edad y siempre hacerlo en el momento que cada uno de nosotros queramos más oportuno. Esa es mi sugerencia para todos los estudiantes, pero ante todo y fuera del ámbito de si yo soy juez y mi edad, considero oportuno reiterarles, no quiten el dedo del renglón si ahorita están pasando por un mal momento o no creen que la situación ayude. Siempre va a venir tiempos mejores y esta no va a ser la excepción. Prepárense y hay que tomarle el mejor lado positivo a esta situación de la pandemia para salir adelante. Y todos aquellos ustedes que están inscritos ahorita en este curso, seguramente están dejando de hacer algunas otras cosas para estar aquí, pero les aseguro que la pandemia es un área muy grande de oportunidad. Entonces, tomando este tipo de cursos y todos aquellos que estoy seguro que paralela y concomitantemente lo están haciendo, están preparándose para cuando llegue su momento, sean el postulante, el defensor, el conciliador, el juez o lo que sea a lo que se quieran dedicar. Estoy seguro de ello. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias y bien importante. Y en efecto, también la situación para nuestros estudiantes, decía uno de nuestros mejores maestros aquí en la Facultad de Derecho de Oaxaca, hoy en día uno de los mejores maestros que hemos tenido en nuestra importante facultad, que para triunfar en la vida profesional como abogados únicamente se requerían 3 cosas y nada más, y que era estudiar, estudiar y estudiar, y que con eso garantizaban un futuro exitoso profesional. Entonces, pues la invitación a nuestros alumnos, muy jóvenes, pueden hacer cosas muy interesantes, como es el ejemplo en concreto de su persona, y pues felicitación doblemente por ello, maestro. De verdad, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas de fondo, por favor, respecto de su ponencia.
Manuel de Jesús Magno le pregunta, en su opinión, ¿qué importancia tienen los tratados internacionales en la aplicación de este nuevo sistema de justicia laboral? Y si pudiera usted mencionar alguno de ellos que considere de mucha importancia en la materia. Claro que sí. Bueno, la importancia, desde luego, de los tratados internacionales es de que constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional para cualquier acto de nosotros como autoridad al momento de que ustedes puedan promover algún amparo indirecto o directo contra las determinaciones de los nuevos tribunales laborales, de las juntas locales, de cualquier autoridad del trabajo en la materia que corresponda y en la vía que proceda. No solamente, la importancia radica en que no solamente ya nos tenemos que apegar a lo que diga la ley o la Constitución, nos tenemos que apegar a lo que digan los tratados internacionales. Ahorita mencioné algo muy importante que se refiere a la cuestión de lo que dice la norma interna y lo que dice un tratado internacional. ¿Qué es lo que nos dice nuestra Constitución? Están a la par, forman parte del control de regularidad constitucional para analizar los actos. ¿Qué podemos hacer nosotros como juzgadores? Incluso tomar en cuenta un tratado internacional, no desaplicar la Constitución, porque sería aplicarlos conjuntamente, como nos dice la jurisprudencia en la ejecutoria correspondiente a la Corte 293 de 2011, que dice que se integran a la Constitución, y lo que hacemos es armonizarlos para darle que finalmente una interpretación conforme y más favorable a la persona, como nos obliga nuestro artículo primero constitucional. ¿Cuáles son los tratados más importantes? Pues tenemos el 98, el 87, el 100, el 154, hablan del derecho colectivo, del derecho del trabajo, la constitución propia de la Organización Internacional del Trabajo, donde establecen conceptos básicos y elementales que para la época en la que se emitió en 1919 y que después fue reiterada en la Declaración de Filadelfia en 1949. Todos esos enunciados que establece la OIT en relación al derecho del trabajo, finalmente los vemos reflejados hoy en día en nuestra Constitución y en nuestra Ley Federal del Trabajo. El derecho a la huelga, que surge así del derecho internacional para traerlo como un derecho sustantivo de los trabajadores, inició siendo un delito y no fue sino a razón de los tratados internacionales con motivo de la guerra, con motivo de las recesiones, con motivo de la situación económica mundial, que se tuvo que establecer la necesidad de tomar en cuenta esta realidad que estaba pasando y reconocer el derecho colectivo de los trabajadores a asociarse en defensa de sus intereses en relación con los patrones, es de que se incorpora al derecho interno el enunciado internacional y cambia radicalmente de estimar algo un delito a estimar un derecho sustantivo. O sea, puedo seguir toda la noche hablándoles de infinidad de ejemplos de cómo los tratados internacionales son básicos. El Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere también al derecho de la asociación, el derecho del trabajo, el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, el Protocolo de San Salvador, que también reitera este tipo de cuestiones. Todos esos a la forma de litigar es muy interesante y es muy bueno que como postulantes vayan incluyéndolos en sus demandas laborales, en sus demandas de amparo, en la acción que sea que amerite que presenten. ¿Para qué? Para obligar de esa manera al juzgador a que les dé respuesta en ese sentido. Ya no hay con que la Constitución es suficiente para resolver, ya no tengo que atender al internacional, no. Siempre lo tenemos que atender. Es una obligación legal y constitucional al respecto. De ahí la importancia de conocerlos, aplicarlos, hacerlos valer. Muchísimas gracias, maestro. Muy clara su respuesta. Muchas gracias. Ahora, Yunel Fernández le pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que el juzgador no cumpla con los principios que usted ha citado? Bien. Muy interesante la pregunta porque es un aspecto que yo traía ahí en mente abordar y luego el tiempo y las ideas fluyen y te comen y no alcanzas a abordar todo como quisieras en un tiempo reducido. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, hay consecuencias de varios tipos. Hay sanciones administrativas que establece la propia ley. Por ejemplo, si algún funcionario público, sea del centro, sea del tribunal, está dilatando el procedimiento, tiene sanciones
administrativas que pueden ser correcciones disciplinarias o las conducentes también en la vía administrativa, porque tenemos un órgano de control interno de vigilancia que se llama Consejo de la Judicatura Federal, que a través de la visitaduría judicial nos está monitoreando constantemente en los periodos que al efecto se precisan para ver infinidad de cosas que los justiciables muchas veces desconocen, pero es muy bueno tocar el tema para hacerles saber, nos monitorean el tiempo en el que emitimos las resoluciones, cuántas resoluciones emitimos, cuántos procedimientos tenemos, el personal que tenemos, si está capacitado, si no está capacitado, nos miden nuestra capacidad de productividad, etcétera. Entonces, las consecuencias son variadas. Es un abanico de posibilidades dependiendo de cuál situación concreta amerite la sanción por no obedecer los principios correspondientes. Por ejemplo, si yo fuera un juez que tuviera un interés en un asunto y no me declaro impedido, pues desde luego que estoy sujeto de responsabilidad administrativa y tendré la sanción que corresponda. Y hay sanciones administrativas que son graves y otras que son no graves. Entonces se puede hacer desde una amonestación pública, privada, una inhabilitación, una suspensión, etcétera, pero para eso lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación también a otros ordenamientos como es la ley de la materia del procedimiento correspondiente o el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, donde se establecen los principios de la actividad jurisdiccional como la objetividad, la excelencia, la imparcialidad, el profesionalismo, patriotismo, el humanismo, etcétera. Entonces, las consecuencias son variadas, pero principalmente, y para poderlas enfocar, implican en un castigo, por así decir, una sanción al servidor público involucrado por no hacer correctamente la función que le está encomendada y por ende, pues puede variar. Hay que atender a lo concreto. Okay, muchísimas gracias. También nos pidieron en muchos comentarios del chat de esta transmisión, si fuera usted tan amable de podernos compartir sus diapositivas para que a su vez nosotros se las hagamos llegar a todo nuestro auditorio. Me piden que públicamente se lo cuestionara para que usted responda y pueda compartir la respuesta con el auditorio, por favor, maestro. Claro que sí. Mire, me da risa porque yo comentaba precisamente con el maestro Alexander antes de esta plática, que le digo, yo, en las pruebas que hicimos, digo, maestro, no más que yo soy de unas diapositivas muy breves, no tienen contenido así en cuanto a transcripciones o documentos o cosas así, pero porque son mi guía prácticamente como un checklist sobre el tema que tengo que abordar y lo que yo traigo en mente y lo voy pasando al siguiente, pasando al siguiente, pasando al siguiente y por supuesto que sí, como si les son de utilidad, con muchísimo gusto los pongo a disposición. Pero sí les aclaro, espero que no me lo tomen a mal el hecho de ser breve y pragmático en este asunto. No es mi estilo saturar de información en las diapositivas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ya está la respuesta para nuestro auditorio. En su momento nosotros compartiremos las diapositivas para que puedan disponer de ellas. Ahora otra pregunta, por favor, maestro. Adriana Domínguez le pregunta, ¿cuáles serían los 3 aspectos fundamentales de la reforma laboral que usted considere importantes? Claro, 3 aspectos fundamentales. 1, la traslación de la impartición de la justicia, de las juntas del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, principalmente. Ese consideraría el primero. El segundo, la aplicación totalmente de los principios procesales. Como decía, hubo un momento en el que se dijo, o se puede decir, y es totalmente válida la afirmación, no es nuevo la oralidad en el proceso oral, siempre se daba, pero lo vamos a ver en la práctica realmente, no es lo mismo atendiendo todos los principios procesales de inmediación, inmediatez, concentración, continuidad, etcétera, en una sala de audiencias, a verlos en un escritorio, en un espacio de 1 por 1, donde estábamos acostumbrados a tener los asuntos en las juntas, a verle toda esta formalidad que va a tener el Poder Judicial de la Federación y pues desde luego la instancia conciliatoria previa. Ese es otro eje rector totalmente fundamental para poderle dar eficacia a la realidad del nuevo derecho del trabajo. Igual, sí, había una etapa de conciliación en las audiencias, pero ¿se conciliaba realmente? La respuesta es no.
y todos lo sabemos, quienes hemos visto este tipo de cuestiones. La reforma le está apostando muchísimo, muchísimo a la conciliación, tanto que establece la obligatoriedad de acudir, no de conciliar, porque es voluntario, pero sí la obligatoriedad de acudir al centro antes de acudir al tribunal, salvo las excepciones del 685 TER, que son las únicas que nos dicen que podemos saltearnos esa etapa conciliadora para acudir al tribunal. Esos tres ejes, bueno, características son las que yo a título muy personal considero como que las básicas para que se pueda dar operatividad a la reforma en materia de justicia laboral. Ok, muchísimas gracias. Ahora le pregunta Viri Torres, le dice, ¿cuál ha sido su experiencia en estos primeros meses respecto a la aplicación de los principios que ha mencionado? Ok, claro. Sin involucrar, como decía en algún momento, cuestiones de criterio jurídico, sí les puedo compartir la experiencia y la experiencia se resume en una sola cosa. La pandemia no nos permite trabajar. La pandemia no nos ha dejado, en el caso de su servidor, poder celebrar una audiencia porque se nos suspenden los términos procesales y estamos con ansias de poner en aplicación todo esto, pero es algo que la propia ley la normativa interna nos lo impone. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad totalmente necesaria, que esto es la salud de los justiciables y del personal del tribunal, para que en el momento oportuno podamos llevar a cabo estas cuestiones. No descarto que las herramientas tecnológicas nos permitan, así como estamos ahorita, en algún momento poder llevar cierto tipo de diligencias conforme a la ley que así lo podamos hacer. Pero la experiencia se resume en eso. La pandemia no nos deja trabajar para decirles, miren, la inmediación, la continuidad en esta audiencia, esto, lo otro, aquello. No hay manera al día de hoy de poderles decir, de tener yo la dicha de poderles comunicar mi experiencia en este sentido. Yo les puedo hablar de la etapa escrita de los procedimientos y tenemos una notoria participación ciudadana para con los procedimientos, muy buena intención de los abogados en aprender y en promover las cosas conforme a la nueva ley. Veo que se están preparando bastante y eso me llena mi emoción porque quiero estar igualmente a la expectativa de cuál será la experiencia cuando se nos presenten las audiencias. Muchísimas gracias. Ahora Rita Antonio López le pregunta, para los juicios que comenzaron antes de la reforma laboral, ¿se van a subsanar con el anterior procedimiento o se atraerán? Eso lo encontramos en el régimen de transición. En el régimen de transición, que se trata de los artículos transitorios de la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2009, los artículos 1 al 18 transitorios nos explican muy puntualmente qué es lo que pasa con este tipo de asuntos. Y de acuerdo a la ley nos dice expresamente, todos aquellos asuntos que se iniciaron en las juntas se resolverán por esta su conclusión y ejecución, no se van a traer por los tribunales laborales, ya sean locales o federales, y tampoco procede la acumulación, por ejemplo, que resulta que algún asunto se pudiese llevar por dos actores, pero resulta que a uno lo despidieron en una fecha y a uno en otra, total de que el hecho generador de la acción corresponde a la Junta y el otro hecho corresponde a un tribunal, aunque tenga las características de un asunto que se pudiese acumular en una situación ordinaria, pues en este caso no va a ser posible porque así lo establece el régimen de transición, que son los artículos transitorios de la reforma que les acabo de comentar. Y pues bueno, ya dependerá también de los conflictos que se susciten, de cómo lo hagan valer, para ver el juzgador o el juez o jueza que les toque del conocimiento. Será muy interesante conocer cuáles son sus opiniones al respecto. Yo por el momento les comento perfectamente el contenido de la ley en ese sentido. Muchísimas gracias. Fernando Anaya le pregunta, considerando el principio de igualdad en el trabajo, ¿los y las jueces y secretarios deben ser capacitados para juzgar con perspectiva de género? Totalmente. Y no solamente en nuestro caso, en cualquier órgano jurisdiccional, en todos.
Hay una frase que comparto mucho y muy a título personal. Dijo alguna persona una vez y lo escuché con bastante gusto y lo comparto como dijo, que fue el siguiente enunciado: no, no puedes administrar justicia sin ser feminista. Lo comparto totalmente. No digo que quien no sea feminista no pueda administrar justicia, no, es nada más una forma de pensar, una ideología que comparto. ¿Por qué? Porque, como decía en algún momento, las mujeres, y no es algo que yo diga, es una realidad en el mundo, las mujeres han sido un sector vulnerable por muchos aspectos. En el caso que nos ocupa, en lo laboral. Entonces, juzgar con perspectiva de género en materia laboral es importantísimo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos cuenta que muchísimos despidos ocurren por el solo hecho de ser mujer. Una reubicación en el empleo por ser mujer. Un embarazo provoca que se te disminuya un sueldo, que se te disminuya una prestación, que no te quieran dar el descanso obligatorio que establece la ley, que te condicionan una renuncia, una licencia, infinidad de cosas, por supuesto, y todo por el solo hecho de ser mujer. ¿Qué garantía les podemos dar a los justiciables si no es otra que estar debidamente capacitados y especializados en juzgar con perspectiva de género? Es lo mínimo que podemos hacer nosotros y todo el personal involucrado en la toma de decisiones, y a todo aquel que se quiera preparar para aspirar a un puesto de toma de decisiones jurisdiccional, que le llamamos aquí de carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que es ahorita imperativo atender a los protocolos, saberlo hacer y de hecho aplicarlo. Igualmente yo les extendería la invitación a ustedes, foro que me esté viendo ahorita, que sean litigantes, postulantes, háganlo. Siempre que esté en sus manos un conflicto en donde haya de por medio la violación a los derechos de la mujer por el solo hecho de ser mujer o por cualquiera que esté relacionado con su sexo, involucren a la litis todas estas cuestiones para resolvérselas de cualquier forma. Es una obligación del tribunal resolver con esta perspectiva de género. Muchísimas gracias, maestro. Excelente. Ahora, yo creo que por situación de respeto a su espacio, ya tenemos prácticamente 1 hora 45 minutos. El auditorio todavía está con nosotros muy atento, pero bueno, por disposición de su tiempo, que es muy respetable, yo creo que con esta última pregunta terminamos, salvo que usted disponga lo contrario. Teo Pinacho le pregunta, ¿qué consecuencias tendrá que se privilegie a la solución del conflicto sobre o por encima de los formalismos procedimentales? ¿Qué consecuencia traerá? Bueno, la consecuencia será obtener una resolución más práctica. Yo considero que este principio de la realidad, este principio de la veracidad también, que nos obliga a atender a estas cuestiones, pues no vamos a atender el sistema tradicional de decir, por ejemplo, la ley dice que para darle valor a una prueba tiene que cumplir con estos y estos y estos requisitos. Le quitas uno y ya no lo cumple y ya se le demerita un valor. Ese es el formulismo estricto de la atención a la valoración de una prueba, por ejemplo. Pero ahora, con todos los principios del desarrollo del sistema de una audiencia, teniendo en cuenta un testimonio que está frente a ti, no voy a decir yo que influya, como hay teorías, incluso jurisprudencia, que dice que hay que atender a todos los gestos que se están haciendo en el momento. Desde luego, jurisprudencia obligatoria y se atiende, pero no voy a decir que eso es lo que te da la pauta para necesariamente tomar una decisión, no, pero sí te da la pauta para quitar formulismos y atender entonces al contenido, a la verdad de lo que está ocurriendo. Uno, al apreciar directamente con el principio de la inmediatez la recepción de las pruebas, puede quitar ciertos formulismos para entonces atender al contenido,
a su trascendencia y proceder a la valoración de las mismas, desde luego. Esa es la consecuencia, básicamente. La pregunta en concreto, la pregunta en concreto es, ¿qué consecuencia? Bueno, pues esto es tener una resolución, a mi punto de vista, no estableciendo ningún criterio ni nada, porque no estoy resolviendo nada, sino contestando una interrogante que me parece bastante interesante. Yo considero que la consecuencia es obtener un fallo más real a lo que estamos planteando. Ok, pues maestro, muchísimas gracias, de verdad, impresionante ponencia, bastante objetiva, bastante profunda, se aprecia indiscutiblemente el profundo conocimiento en la materia. Insisto en la felicitación por ello, seguimos viendo mensajes en el chat, insisten en que le hayamos llegar las felicitaciones y agradecimiento por tan importante ponencia. Entonces, de manera institucional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la página Viernes de Jurisprudencia, agradecemos, reitero, primero su excelente ponencia, segundo la felicitación por el cargo que hoy en la actualidad desempeña y tercero por esa calidad humana y compromiso con la Administración de Justicia para incluso destinar espacio de su importante tiempo para efectos de compartir conocimiento de manera gratuita, que eso es bien importante, de manera gratuita, con un auditorio como el que hoy en día lo está escuchando y aprendiendo de usted. Previamente a que ya cedamos el uso de la palabra para un mensaje final, recordarle a nuestro auditorio, nuestra próxima sesión es el próximo miércoles 17 de febrero a las 19 horas con el tema El perfil del nuevo juez laboral, ponencia que estará a cargo de la maestra Karen Yareli García Arizaga. Ella es jueza de distrito especializada en materia del trabajo. Entonces, a nuestros invitados, magistrado presidente, si estuviera en condiciones de prender su cámara para despedir a nuestro ponente, por favor. Lo mismo que a nuestros invitados. Está ya con nosotros el magistrado presidente. Magistrado, para ceder el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, maestro Antonio, muy agradecido con su excelente ponencia. ¿Cuántos tuvimos hoy, maestro Alexander? Ya salimos del Facebook, ¿verdad? No, seguimos en Facebook, estamos en vivo en Facebook todavía. Muchas felicidades, maestro Antonio, la verdad, excelente exposición, muy claro, muy precisa, los comentarios que me están haciendo llegar los amigos que estuvieron muy atentos a su conferencia, la verdad lo felicito por el dominio y el manejo tan perfecto y tan exacto de la materia. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. Para mí es un honor. Felicidades. Pues, adelante, maestro. Ok, bien, pues finalmente, maestro Antonio Ordóñez, si quisiera despedirse con un mensaje, por favor, muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Reitero, como lo señalé al principio y como acabo de mencionar, para mí es un verdadero honor. No sería justo con las palabras si lo describiera expresamente, porque en realidad es algo que no se describe tan fácilmente, lo que significa la pasión por tratar de transmitir un poco de lo que uno sabe, o bien compartirlo, debatirlo y aprender de todos los demás. No estamos en un foro donde podamos intercambiar las palabras en forma directa, sin embargo, hay que acostumbrarnos a estas nuevas modalidades y para mí es un honor en algún momento haber visto por primera ocasión una página en internet que se llama Viernes de Jurisprudencia, seguirla cuando manejaba esta red social y ser tener tanto aprendizaje al respecto de sus publicaciones, darle seguimiento, retroalimentarme con los comentarios de todo el foro, que es un foro bastante importante y muy interesante de juristas a nivel nacional, no dudo que internacional también. Y bueno, el día de hoy, el estar aquí, es para mí un gran honor. Y finalmente, foro, abogados, servidores públicos, abogadas y estudiantes, si está en sus manos algún puñito de lo que pude decir hoy con respecto a la forma de implementar la nueva reforma laboral y desean hacerlo en la forma correcta, estaremos atentos los tribunales para escucharlos y administrar la justicia que amerita la sociedad hoy en día. Es todo por mi parte. Nuevamente, enormemente agradecido con todos ustedes. Pues, maestro Antonio Ordóñez Serna, en nombre de la Coordinación de Capacitación de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia,
el agradecimiento institucional por su importante ponencia, reitero, gratuita, que situación que también agradecemos doblemente, la importancia de la transmisión de conocimientos con toda la disposición de tiempo, puesto que desde el momento en que se generó el primer contacto, amablemente tuvo a bien aceptar esta invitación y pues ello lo agradecemos públicamente. A nuestros invitados, a los magistrados que integran el Pleno Tribunal de Justicia de nuestro Estado, muchísimas gracias. Magistrado presidente, muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestro auditorio. Les recordamos, la cita es el próximo viernes 17 de febrero a las 19 horas con el tema El perfil del nuevo juez laboral. Muy buena noche a todas y todos. Gracias. Hasta luego.